hablaba de ello. Hola, yo soy Paula Gutiérrez. Hola, soy Victoria Botella. Hola, soy Elena Rodríguez. Soy Elisa. Trabajo en el Grupo de Ecología y Biodiversidad Marina del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC en Vigo y estamos trabajando en la campaña escenográfica Ecosuma, que tiene como objetivo principal capturar larvas de pulpo con más de 3 ventosas, con un rango de 4 a 22 ventosas por brazo, que son un indicativo de que empezarán a irse al fondo para comenzar su vida bentónica. Yo trabajo en el Grupo de Ecología Pesquera del Instituto de Investigaciones Marinas, que es un grupo que se dedica a la ecología reproductiva y teledetección de especies objeto de la flota comercial. Y bueno, en concreto he venido a la campaña de Ecosuma a buscar larvas de pulpo y de paso a tratar de identificar las larvas de peces que podamos encontrar que vengan con ellas. Trabajo en el Departamento de Ecología y Recursos Marinos del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC. Actualmente estoy investigando la transferencia a través de la cadena trófica de diferentes tipos de presiones, como pueden ser los contaminantes, parásitos y otros tipos de enfermedades, a través de la cadena trófica de peces a cetáceos, que son mi especie objetivo. He venido a la campaña Ecosuma para investigar o colaborar en la investigación de las comunidades de plancton, que son al final la base de las cadenas tróficas que yo estudio, y para ver de qué se alimentan los animales. Vengo de la Universidad de Swansea y estoy haciendo mis prácticas de grado en el grupo de Ecología y Biodiversidad Marina y estoy colaborando en la campaña de Ecosuma, identificando para los cefalópodos y el resto de la comunidad de zooplancton. Trabajo en el Grupo de Ecología y Biodiversidad Marina del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, perteneciente al CSIC. Estamos en el embarque Ecosuma, que es una maravillosa de Atlántica. Os voy a enseñar qué aparato utilizamos para nuestros muestreos de zooplancton, que es este que tenéis aquí, la musical o hipoditos, que es simplemente se va activando porque es un sistema que nos permite llevar varias redes para recoger zooplancton en distintos grados de profundidad, ¿vale? Vengo del Laboratorio de Geoquímica Orgánica del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC. En esta campaña estoy para muestrear agua de diferentes profundidades. De este agua que está dentro de estas botellas, que se llaman botellas Niskin, vamos a tomar muestras de nutrientes, de nitrato, amonio, fosfato. También vamos a tomar muestras para clorofila, que van a acompañar a la información que nos aporta el CTD, que es este instrumento que está aquí abajo, que es un sensor que toma medidas de temperatura, salinidad, fluorescencia, el fitoplancton, la clorofila y de otras cosas, otras variables que nos van a ser muy útiles para acompañar la información que nos han dado los arrastres de la columna de agua. Esta noite foliada, esta noite será a noche nocturreira, compañeiriña leal, compañeiriña leal, compañeiriña leal, esta noite foliada. Para cantar veño eu coa pandeireta na man, a turuxa canta a min, que non se escoiten berrar, que non se escoiten berrar, que non se escoiten berrar. Coa pandeireta na man.